Vamos a ver la palabra de Hechos, capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esta palabra Dios se la dio a Pedro. Hasta ahora Pedro solo predicó y trabajó para los judíos. Un día el Espíritu Santo quiso trabajar y predicar a los gentiles, porque llegó el tiempo de los gentiles. Entonces Pedro estaba en su casa preparando la comida y después subió a la azotea de su casa y comenzó a orar a Dios. Y en una visión vio un lienzo que descendía con mucha clase de animales. Dios le dijo que matara y comiera, y Pedro le dijo, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Por primera vez, Pedro fue invitado por Cornelio para predicar el Evangelio a los gentiles. La verdad es que, si vemos en Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice la palabra. 70 semanas en el libro de Daniel está hablando sobre el tiempo de los gentiles. A esto se refiere el tiempo de los gentiles. Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo con Dios. Jesucristo fue crucificado en la cruz, murió y después de resucitar, los judíos se esparcieron por todo el mundo y ahí Dios abrió y comenzó el tiempo de los gentiles. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla, dice la palabra de Dios. Y desde ese momento Jerusalén cayó en las manos de los gentiles y los judíos fueron asesinados, fueron vendidos como esclavos. Y en la historia del mundo, siempre los judíos también fueron perseguidos y encarcelados, porque Dios así permitió para que los gentiles pudieran escuchar el Evangelio. Entonces, gracias a que llegó el tiempo de los gentiles, los coreanos, los japoneses, los chinos, también Dios pudo abrirnos el camino a nosotros para recibir la salvación. En el tiempo de los gentiles, lo primero que Dios hizo fue que Pedro fuese a la casa de Cornelio para predicarle. El ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que trajera a Pedro. Y cuando Cornelio mandó a los criados para traer a Pedro, cuando los criados estaban en su casa, cerca de su casa, en ese momento Pedro vio que del cielo caían animales de todo clase de terrestres y reptiles. Dios dijo, mata y come. Y él dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Si vemos en el libro de Levítico, para poder comer los animales, Dios distingue los animales que rumian y tienen la pezuña hendida. Y dijo que los que no tienen pezuña hendida y que no rumian, que no comiesen. Y él hizo así por seguir la palabra de Dios. Por eso Pedro le dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero Dios le respondió, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué es lo más importante en la vida espiritual? ¿De qué manera yo debo de llevar la vida espiritual para que sea una vida espiritual correcta? ¿Es leer mucho la Biblia, orar mucho, ofrendar mucho, hacer muchas obras benéficas? Cada persona tiene una norma diferente de la vida espiritual, pero lo más importante es que nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es completamente diferente. La palabra de Jesús es diferente, pero aquel corazón que puede seguir su palabra es el mismo corazón de Jesús. Para poder recibir a Jesús en mi corazón no es simplemente diciendo, ay Señor Jesús, entra en mi corazón, sino que dice en Isaías capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, ya que nosotros nacimos por Adán, nosotros hemos recibido la influencia de haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso nosotros tenemos un pensamiento y una norma diferente al de Dios. Exactamente para poder conocer esta parte, debemos de conocer bien el corazón de Dios.
Y lo imprescindible y bueno para conocer el corazón de Dios es la Biblia. Hoy en la mañana, en el canal de Brasil, tuve una entrevista durante 20 minutos. Y cómo las personas llevan la vida espiritual delante de Dios. Hablé sobre esto. Jesucristo vino a este mundo y viviendo en esta tierra, cuando en las bodas de Caná faltó el vino, Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. Y los sirvientes, viendo el agua, ellos consideraban que era agua, pero Jesús decía que era vino. Ese es el pensamiento diferente. Ay, según mi punto de vista, esto es agua. Esto realmente es agua. Pero Jesús dice que es vino. Entonces si Jesús dice que es vino, es vino. Aceptar esto es tener el mismo corazón de Jesús. Así es como se logra la vida espiritual. No importa cuánta razón yo crea que tenga. Si la palabra de Dios dice así, entonces es así. Antes de recibir la salvación, el pecado que yo más cometí fue el robo. En aquel entonces nuestro país era muy pobre y pasábamos hambre. Cuando yo era pequeño también pasé mucha hambre. Y a medida que yo crecía, yo comía el camote y cacahuate y yo arrancaba las frutas de los árboles y me subía a la cima de la montaña escondido, comía. Y también la cebada cuando se asa en el fuego y en la leña sabe muy rico. Y quitando la cáscara queda solamente la semilla de adentro y sabe muy rica. Hoy en día hay muchas cosas más ricas que eso, pero en aquella época eso era lo más rico. Por tener tanta hambre, robaba muy seguido. Todos los días, temprano en la madrugada, yo oraba y clamaba al Señor por el pecado. Y yo cuando oraba decía, Señor, no me permitas robar el día de hoy. Pero pasando un rato, otra vez estaba robando. Yo estaba seguro que me iba al infierno por robar. Yo debo ir al infierno. Yo he mentido mucho. Pero a medida que yo leía la Biblia, sí, robé y mentí y 100% soy pecador. De eso estaba muy seguro. Yo soy pecador. Yo tengo mucho pecado. Yo he cometido muchos pecados. El problema es que cuando comencé a leer la Biblia me decía algo diferente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la redención en Cristo Jesús, fuimos justificados. Entonces yo fui justificado, pero yo era pecador. Y es cierto, yo era pecador y pequé mucho. Yo soy pecador. Es verdad, soy pecador, pero si la Biblia dice que soy justo, ese es el problema. Con certeza, según el punto de vista de los sirvientes, es agua. Y ellos sentían que si llevaban esta agua, los iban a exhortar. Sin importar qué pensasen, aunque parece agua, pero si Jesús dice que es vino, entonces es vino. Por eso, llevar la vida espiritual dentro de Jesús es igual. El enfermo durante 38 años, él no podía caminar en absoluto. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quizás si fuese una persona tonta o retrasada no habría ningún problema. Pero él en muchas ocasiones trató de levantarse y aún así él nunca pudo hacerlo. Y él estaba seguro y tenía certeza en su corazón de que él nunca iba a poder levantarse.
Jesús le dijo, levántate. Yo no puedo caminar. Naturalmente habría salido de su boca. Yo no puedo caminar. Hay personas que solo se quedan hasta ahí. Hay personas que dicen, yo no puedo caminar, pero si Jesús me dice que me levante y camine, entonces podré hacerlo. Y así tiene la fe. La mayoría de las personas dicen, si no puedo caminar, no camino. La hija de Jairo murió. Jesús fue a su casa y las personas estaban llorando porque ella estaba muerta. Jesús dijo, no lloren, porque ella no está muerta, sino que duerme. Las personas se burlaron de él. Aunque yo sea tonto, pero yo sé que ella murió. Ya no respira. Además, su cuerpo ya se está haciendo más frío y rígido. Ese era su juicio de ellos. Pero las personas que confían más en Jesús que en su pensamiento pueden aceptar y decir, aunque yo pienso que está muerta, si Jesús dice que vive, está viva. Y es igual con el problema del pecado. Hoy en día muchas personas saben y creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero el problema es que las personas también saben que cometieron mucho pecado y con su boca no pueden confesar que son justos. Pero aquellos que no confían en sí mismos, sino solo confían en Dios, es verdad que son pecadores. Pero si Jesús dice que somos justos, entonces somos justos. En esta ocasión nosotros fuimos a la ciudad a transmitir el estudio de San Juan. Al principio en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en San Juan dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Al principio, en Génesis estaba Dios y en San Juan estaba la palabra. Ya que estaba Dios en Génesis 1 y la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y la tierra qué podía hacer para echar el vacío, las tinieblas y el desorden? Es imposible. Pero cuando llegó y entró la palabra de Dios, echó el vacío, echó las tinieblas, echó el desorden y la palabra de Dios comenzó a crear los animales, las plantas y así se echó el vacío y las tinieblas. Entonces, para el punto de vista de Dios, cuando Dios está, echa la oscuridad de nuestro corazón, echa el vacío y las tinieblas de nuestro corazón. Y en San Juan, Dios se manifiesta como Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y este Jesús es Dios. Jesús, todo lo que Jesús dice, por mucho que yo sea discapacitado y no pueda caminar, pero si Jesús dice que yo camine o me levante, caminaré. Por mucho que yo sea una persona sucia, si Jesús me dice que soy limpio, entonces eso es correcto. Si Jesús me dice que soy justo, entonces soy justo. Así era yo. Me juntaba con mis amigos, íbamos al campo de cacahuates y comíamos cacahuates, camotes, manzanas. Verdaderamente yo era un pecador. Pero en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si vemos en el siguiente versículo 24, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están en posición de pecadores. Pero en el versículo 24 aparece Jesús, siendo justificados gratuitamente mediante Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. En el versículo 23 somos pecadores y no estaba Jesús.
Pero en el 24 se manifiesta Jesús y el problema del pecado se resuelve y somos justificados. En Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hasta antes de que se manifestase Dios, la tierra seguía estando en desorden, vacío y en tinieblas. Dios estaba. Cuando Dios dijo sea la luz, echó la tiniebla y prevaleció la luz. Es la misma historia. En nuestro corazón también. Si yo me veo a mí mismo, yo iba a la casa ajena a robar, mentir. Sin duda era un pecador. Yo soy pecador. Pero la Biblia dice que vino Cristo Jesús y mediante su redención fuimos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Aunque yo soy un sucio pecador, pero ya que todo mi pecado fue limpiado en la cruz de Jesús, fue limpiado de tal manera que ya no quedó nada de pecado, al grado de que me dejó justificado. Nosotros decimos que somos justos, no porque no pequemos, sino porque todo nuestro pecado ya fue limpiado. Así habla la Biblia. Jesús fue a la casa de Lázaro, él ya estaba muerto y hedía. Él les dijo a ellas, tu hermano vivirá, resucitará. María dijo, sí, resucitará en el día postrero. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de creer en Jesús? Solamente voy a creer cuando puede cuadrar la palabra de Dios en mi corazón, pero cuando su pensamiento y su palabra es diferente a mi corazón, yo lo desecho. Cuando no cuadra con mi corazón la palabra de Jesús, yo solo tengo que negarme y aceptar la palabra de Jesús. En ese momento puedo ser uno con Él. Y ahí es cuando su justicia se vuelve mi justicia. Por la gracia tan preciosa de Dios, nos ha salvado y nos ha justificado y santificado. Si Jesús dice que somos santos, somos santos. Si Dios dice que somos justos, entonces somos justos. Si Dios dice que somos justos, ¿cómo nosotros vamos a decir que no lo somos? Yo supe que toda mi vida estaba mal. Por eso desde ese momento decidí solo creer en Dios. Si Dios dice que soy santo, entonces soy santo. Si Dios dice que camine, entonces caminaré. Si Dios me dice que yo ya me curé, entonces ya me curé y así decidí creer. Ahora ya mi pensamiento no importa si tenga razón o no, solamente decidí creer la palabra de Dios. Y desde ese momento mi corazón se hizo uno con Dios y pude ver cómo Dios se manifestaba a través de mi vida. Yo estaba muy agradecido. A través de la transmisión, Dios me permitió compartir esta palabra a miles de personas. De una manera inimaginable, todos los días estamos viviendo una vida llena de bendición y agradecimiento. Hoy en la madrugada tuve la entrevista y yo compartí esta palabra y las personas que me escuchaban estaban muy agradecidas. Ahora ya no soy yo, sino que Jesús me está formando a su manera. No importa qué tan sucio fui antes, si Jesús me justificó y me santificó, entonces yo ahora soy justo y santo. Si Jesús me santificó, entonces ahora yo soy santo y con esta fe estoy viviendo. Y la bendición de Dios sobreabunda en mi vida. Por eso es que nosotros decimos que creemos en Jesús. Gracias.